Les quiero dar la bienvenida a esta quinta sesión del curso acerca del mal. Esta vez no me han llegado preguntas acerca de lo tratado en la sesión anterior, lo que me ayudará a ir con más detenimiento en el importante tema que nos toca el día de hoy. Les recuerdo que si surgen preguntas a lo largo de mi exposición, mucho les agradeceré que me las hagan a través del chat de Teams y las responderé el próximo lunes. Permítame entonces unos segundos para ponerles la presentación. Hoy trataremos el tema de la voluntad de Dios que se encuentra en el libro del Génesis. La finalidad de los 3 primeros capítulos del Génesis es enseñarnos acerca de Dios y del hombre. Hoy veremos los primeros 2 capítulos que se centran en Dios y en su voluntad. Pero recordemos que cuando se escribieron estas páginas aún no existía la ciencia como tal. El mundo de esos autores estaba referido solamente a Dios. Y los autores no escriben desde una perspectiva científica, sino desde una religiosa. Entonces, el mundo de esos autores eran los mitos. Esa era la manera como ellos aprendían o respondían a las preguntas que los inquietaban. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es la enseñanza acerca de Dios que estos capítulos desean transmitirnos? Las principales son 3. Primero, que Dios es bueno y que todo lo ha creado bueno. Segundo, que ha creado al hombre para que sea feliz. Y tercero, que lo ha creado libre para que elija lo que lo hará feliz. Veamos esas 3 enseñanzas. Primero, que Dios todo lo creó bueno, y eso se encuentra en el primer capítulo del Génesis. Algunos antecedentes para ubicarlos. Este primer capítulo es el relato de la creación del universo en 6 días. Su redacción es tardía, recién se va a escribir en el siglo V o IV antes de Cristo, cuando el pueblo judío regresa del exilio y reconstruye el templo y, digamos, el interés de las autoridades religiosas era insistir en la práctica, en la observancia de la ley de Moisés, porque si hemos terminado el exilio, se ha debido, según ellos, a que no hemos sido muy fieles en la observancia de la ley. De hecho, el Génesis, por lo menos la teoría más extendida, aunque cuestionada, sostiene que hay 4 manos o 4 escuelas que han intervenido en la redacción. La escuela yavista, que es la más antigua, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronómica. La tradición sacerdotal estaba muy interesada en fomentar la observancia de la ley debido al exilio. Por eso presenta la creación como un acto litúrgico. Es una puesta en escena de cómo Dios creó todo en una semana. Siendo el último día, el sexto, el sábado, dedicado exclusivamente a Dios, al descanso de Dios. Pero tenemos que tomar conciencia de que se escribió a la luz de la práctica del pueblo y no al revés. O sea, ya se observaba el sábado antes de escribirse. Los judíos guardaban el sábado antes del exilio. Si Dios descansó el sábado, el hombre también tiene que hacerlo. Y debe dedicar ese día a alabar a Dios. De esta manera, la tradición sacerdotal sacraliza el sábado. Lo hace sagrado de manera que el hombre se ve más obligado a observarlo. Además, este texto se ha basado probablemente en un relato mítico muy antiguo, del cual parece que el autor podría haber tomado algunos puntos y los ajustado a su fe. Arqueólogos contemporáneos han descubierto un poema babilónico del origen del mundo conocido como Enuma Elish. Este mito fue descubierto en escritura cuneiforme, en tablillas cuneiformes, y algunos dicen que remite al siglo XVIII o XVI a.C., otros que es del siglo X a.C. El poema comienza así. Cuando arriba los cielos no existían ni la tierra firme abajo tenía nombre, solo reinaba Apsu, o agua dulce, el progenitor. Y el caos, Tiamat, o agua salada, la que gestó. Sus aguas se confundían en uno. ¿Y qué dice Génesis capítulo 1, verso 2? La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas.
Entonces, se mencionan aguas como si eso estuviese a los inicios de la creación, y el caos, ¿no? La confusión que se fundían en uno, etc. Podría ser que ese mismo mito babilónico haya influido en los redactores de las primeras líneas del Génesis. ¿Cuál es el objetivo teológico de este primer capítulo? Este es un relato introductorio, pero como ya vimos, es de composición tardía, después del exilio, y está orientado a resaltar la bondad de Dios en todo lo creado. La enseñanza teológica que quiere transmitirnos es doble. Primero, que Dios lo ha creado todo y que todo lo ha creado bien. Que Dios es bueno y que Él no ha creado el mal ni nada malo. Todo lo que existe, por tanto, ha sido creado por Dios. Y lo ha hecho bien porque Él es la bondad absoluta. Y lo ha creado de la siguiente manera, que se puede observar en este primer capítulo. Primero, los 3 primeros días fue mediante un proceso de separación. ¿Y qué hizo? Separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de arriba de las de abajo, porque en ese tiempo se pensaba que la Tierra era plana y había una especie de domo o cúpula gigantesca de vidrio que separaba las aguas de arriba de las aguas de abajo, y por los huequitos de ese domo caía la lluvia. Y el tercer día separa las aguas del mar de la tierra. A partir del cuarto día viene un proceso de creación, de generación, dando luz a los seres, plantas, animales, y finalmente al hombre y a la mujer. El sexto día, según este esquema, el hombre y la mujer fueron creados por Dios. El séptimo día descansó. Ahora bien, el objetivo de este primer capítulo no es decirnos cómo es que Dios ha creado todo lo que existe. Esto para el autor no es lo importante, porque los autores quieren hablarnos de Dios. La ciencia es la que nos debe decir cómo lo hizo. Y si la ciencia me dice que Dios lo creó todo a lo largo de un proceso muy largo, evolutivo, pues así será. En todo caso, la Biblia no quiere enseñarnos cómo, nos quiere enseñarnos de Dios. Lo importante es que nos demos cuenta que Dios es quien ha producido la vida y ha dado existencia a lo que no existía. Y Él es quien ha creado al mundo y al hombre. Recuerden que la Biblia no busca hablarnos de ciencia, sino solo busca hablarnos de Dios. Entonces, aquellos iluminados que piensan que van a encontrar información científica en la Biblia, pues están perdidos. No han entendido nada en qué consiste la Biblia. Pero ese capítulo sí nos enseña que todo, desde el inicio, ha estado bien hecho. El autor, durante los 6 días, al final de cada día va a repetir en 6 veces el actuar bondadoso de Dios diciendo, y vio Dios que estaba bien. Y pasó al día siguiente. Y así al final de cada día vio Dios que estaba bien y finalmente el séptimo día, como todo estaba bien hecho, descansó. El autor quiere dejar en claro que Dios lo ha creado todo y que todo lo ha creado bien. Que solo lo bueno viene de Dios y que nada malo ha salido de Él, porque Él es la bondad absoluta y del absoluto bien no puede salir absolutamente nada mal. Si nada hay de malo en la creación de Dios, entonces Él no pudo haber creado el mal. Entonces, ¿cómo aparece el mal? Eso lo veremos en la próxima sesión. Lo que sí nos dice es que creó al hombre y a la mujer. En este primer capítulo al final, Dios va a crear al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer son su obra maestra. Son la realización más extraordinaria de todo su actuar. Y una vez que fueron creados, Dios les entregó la creación entera para que la dominen y manden sobre ella. Dice el texto, los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Es decir, está hablando aquí claramente de la serpiente, porque en el capítulo 3 nos va a hablar que la serpiente es la imagen del mal. Entonces aquí nos quiere aclarar que
la serpiente también fue una criatura creada bien, que el mal no lo ha creado Dios. Debe quedar claro que Dios ha regalado su creación al hombre y a la mujer y los ha hecho reyes de ella y superiores a toda criatura. Les ha dado autoridad y todos los medios necesarios para dominar el resto de lo creado. Y lo ha hecho sin ninguna razón para ello, sino por su sola y exclusiva generosidad. Después nos dice que los creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Esto es muy importante entenderlo. Dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y como semejanza nuestra. El plural, la Iglesia lo ha entendido como es la Trinidad que conversa entre sí. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Bueno, pues ser hecho imagen y semejanza no tiene nada que ver con un parecido físico. Tiene el sentido de indicar que el hombre es más que un animal, que es persona, y en cuanto tal, guarda una especial relación con Dios, quien también es persona. Por imagen, este capítulo quiere enseñarnos que el hombre fue creado libre, a imagen de Dios, libre. Somos imagen de Él porque hemos sido creados libres para decidir y elegir nuestro destino. Y por semejanza, quiere enseñarnos que el hombre fue creado para la vida, para que viva para siempre, a semejanza del Dios inmortal. Somos semejantes a Dios porque hemos sido creados para vivir para siempre. Entonces, cuando nosotros decimos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, decimos que somos creados a imagen porque nos ha dado libertad. Y somos creados a semejanza de Él porque nos invita a vivir para siempre. Esto lo debemos elegir nosotros. Entonces, imagen y semejanza describen lo que hombre o mujer es y puede llegar a ser. Los teólogos griegos de los primeros siglos afirmaban que el hombre fue creado libre a imagen del Dios libre y en camino a ser semejantes a Él. O sea, somos libres en camino a vivir para siempre. En camino a vivir para siempre, en camino a tener la vida eterna, a semejanza de Dios que es inmortal. Entonces, gracias a su libertad, el hombre va a buscar ser inmortal y va a querer tener, así como Dios, vida para siempre. Y eso es lo que vamos a querer buscar. La libertad que ya tenemos por ser imagen de Dios es la que nos permitirá alcanzar la vida y ser plenamente semejantes a Él. En todo caso, la tarea que tenemos ahora en nuestra vida actual es asemejarnos a Él, ejerciendo nuestra libertad y eligiendo solo aquello que nos lleve a la vida, usando bien la libertad que nos ha dado. La segunda enseñanza es que Dios creó al hombre para que sea feliz. Y ahora pasamos al segundo capítulo. El segundo capítulo comienza con otro relato de la creación que es totalmente distinto al del primer capítulo. Mientras que en el primer capítulo, primero Dios separa todo y finalmente empieza a crear a las plantas, a los animales y al hombre, en ese segundo capítulo empieza al revés. Empieza primero creando al hombre de barro. Después creará un jardín, después creará las plantas y a los animales y finalmente creará a la mujer. La diferencia entre los dos relatos de la creación, cuando uno los pone uno al lado del otro, nos confirma que se trata de composiciones teológicas y no científicas, porque si no tendríamos que preguntarnos, uno de los dos tiene que ser cierto, o el primero o el segundo capítulo. Pero en realidad los dos son ciertos. Ambos nos hablan de distintos aspectos de Dios y del hombre, porque ambos nos hablan de Dios, no nos hablan de ciencia. La ciencia nos tendrá que explicar cómo lo hizo. Aunque el segundo capítulo es más antiguo que el primero, ¿ah? El relato de la creación del hombre del barro del suelo remite quizás al siglo X antes de Cristo y es la primera redacción, la más antigua, que es la tradición yavista.
Los dos son verdaderos y los dos se complementan. Si bien son completamente distintos la creación del hombre en 7 días, en 6 días, y la creación del segundo capítulo, los dos son verdaderos y se complementan, porque tienen que recordar que nos está enseñando, que estos capítulos nos enseñan de Dios, no nos enseñan ciencia. Su interés principal no es decirnos cómo creó Dios el mundo, pues ambos relatos se contradicen en el cómo, sino decirnos algo de Dios y de sus deseos para nosotros. El primer capítulo nos dice que todo lo que existe es obra de Dios y que todo lo hizo bien. Y ahora en el segundo nos enseña que Dios lo ha creado todo para que seamos felices. Su objetivo es mostrarnos los deseos de Dios, enseñarnos que la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer vivan con Él en plena felicidad y para siempre. Entonces veamos pues la creación del hombre y la mujer en el segundo capítulo. En el segundo capítulo el hombre es creado al inicio. Es el primer objeto de la creación de Dios, el primer objeto de su amor. Y para subrayar que se trata de su obra maestra, Dios va a darle al hombre su propio aliento de vida, su propio espíritu. Dice el texto: Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. O sea, le transmite Dios una chispa de su divinidad y el hombre vive. De esta manera señala la superioridad del hombre sobre todas las demás criaturas, porque es el único animal a quien Dios le transmite su propio aliento de vida, su propio espíritu en realidad. Aliento, espíritu, es el mismo término en hebreo. Solo el hombre tiene algo de Dios mismo, solo el hombre y la mujer participan de Dios. Los padres griegos de los primeros siglos de la Iglesia decían que el hombre lleva en sí la chispa o semilla de la divinidad. Ese texto del segundo capítulo se parece a la epopeya de Atrahasis, otro texto antiquísimo, descubierto, es un poema del siglo XVII a.C., que narra un mito que va desde la creación del mundo y del hombre hasta el diluvio. Con esa epopeya cuenta que el dios Ea aconseja la creación del hombre para calmar a los dioses. Son poemas paganos, ¿no? Dice el texto que al inicio los dioses menores trabajaban en la tierra hasta que se rebelaron a causa del duro trabajo. Entonces, para poder poner fin a la rebelión, deciden crear al hombre para que trabaje por ellos. Y así matarán a uno de los dioses rebeldes y crearán a la humanidad, mezclando la carne y sangre de Dios con la arcilla. Fíjense las semejanzas con el Génesis. El consejo de Ea es el siguiente: que se degüelle un dios que con su sangre y su carne, Nintu, la diosa madre, mezcla un poco de arcilla, de manera que se mezclen Dios y hombre en la arcilla. Y aquí había la conciencia de que el hombre tiene algo de divino. Se puede ver que otros pueblos consideraban que el hombre efectivamente tiene algo de divino. Además, curiosamente, este mito habla del hombre formado de arcilla, del barro de la tierra. En el Génesis, Dios también crea a la mujer, aunque al final, como compañera del hombre, con las mismas gracias y responsabilidades. Dice el texto: Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Bueno, aquí hay un juego de palabras en hebreo, ¿no? Las palabras llamada mujer porque del varón ha sido tomado dicen relación a un juego de palabras en hebreo entre is e isa. Is significa hombre o varón, y su femenino, isa, significa literalmente hembra o varona. Entonces, como hay una cierta rima,
porque en realidad debería decirse, será llamada varona porque del varón ha sido tomada, o será llamada hembra porque del hombre ha sido tomada. En castellano, pues no se puede decir así, así es que esa es la traducción que se usa. La imagen de la costilla expresa la relación que une al hombre y la mujer. Parece que costilla indicaría la igualdad entre ambos sexos. Y esto es muy significativo porque en la época en que se empieza a tomar forma este segundo capítulo, estamos hablando del siglo X antes de Cristo, y que ya hablen de una igualdad o se refieran a una igualdad entre hombre y mujer es muy raro, porque nosotros sabemos que la cultura judía es más bien machista. Pero la costilla indica el costado, que está a su lado, para indicar pues la igualdad. Estar hombro con hombro. Los nombres Adán y Eva también son simbólicos y representan a los primeros hombres y a la vez a todos los hombres que poblaron la tierra. Adán significa señor hombre. De hecho, la palabra Adán viene de Adamá, que significa suelo. Cuando se dice que Dios creó a Adán, lo que en realidad se dice es que Dios creó al hombre o a los hombres, y no específicamente un sujeto particular llamado Adán. De hecho, Adán como nombre propio recién aparece en Génesis 4:25, o sea, bastante después. Pero Adán en sus orígenes significaba hombre. Y Eva significaba señora vida. Génesis 3:20 dice, el hombre llevó a su mujer Eva por ser la madre de todos los vivientes. Eva en hebreo se dice Yahvá y la raíz hebrea Yah significa vivir. Entonces la mujer está relacionada con la vida. Este texto no significa literalmente que Adán y Eva fuese la primera pareja que pobló la tierra. En realidad es imposible que lo sea, porque si no todos seríamos igualitos, es decir, la raza ya se hubiera extinguido por cuestiones genéticas simplemente, ¿no? Unas pocas líneas más adelante, después de que Caín, el hijo de Adán y Eva tuvo 3 hijos, tuvieron 3 hijos, ¿no? Sem, Caín, Abel y Sem. Unas pocas líneas más adelante, luego de que Caín matase a Abel, dice Caín a Dios. Miren lo que dice Caín. Hoy me echas de este suelo porque maté a mi hermano en realidad. Y cualquiera que me encuentre me matará. Respondió Yahvé, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Caín salió y conoció a su mujer. O sea que había otras personas, pues. Porque todo es teología, todo son enseñanzas. No es una historia literal. Así no fue como pasó. La mención de otros que pudiesen matar a Caín y la mención de la mujer de Caín confirman que esos relatos no se deben tomar literalmente como si fuesen relatos históricos. Son enseñanzas y la enseñanza es la que tenemos que rescatar. Es de notar que es el hombre quien le pone nombre a la mujer para indicar así que ella le pertenece. Sucede que en la cultura hebrea la imposición del nombre le daba a aquel que imponía el nombre propiedad sobre lo que nombraba. Entonces, vamos a ver más adelante que Dios le dice al hombre que le ponga nombre a todos los animales y a todo lo que existe en la tierra, para indicar que le da al hombre la autoridad, le da todo como su propiedad, como si fuese su propiedad. Pero resulta que en este texto, Adán le pone nombre a la mujer, con lo cual la hace su propiedad. Y de ahí se explica pues toda la tendencia machista de la sociedad judía antigua. Por último, el modo como aparecen los hombres en la evolución de la vida no es un problema bíblico, sino científico. A la ciencia le toca explicar cómo aparecimos. Lo que estas páginas insisten es que nosotros hemos sido creados buenos, que Dios no ha creado el mal y que hemos sido creados para ser felices.
Después viene la creación de los demás seres vivientes. Según este relato, después de haber creado al hombre, Dios creó todo lo demás. Y Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, y formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. Con lo cual el hombre se hace señor de la creación, propietario de la creación, porque le pone nombre. Todo lo que vive sobre la tierra no solo es creación de Dios, sino además Dios se lo da al hombre y lo pone a su disposición para que le sirva. Es voluntad de Dios que el hombre sea señor y dueño de todo lo creado. Y con la imposición del nombre a todas las cosas, el hombre se consagra rey y señor de la creación. Pero es de notar que Dios no le pone nombre al hombre. Lo va a dejar libre, sin nombre, para que el hombre elija quién va a ser su señor. Y Génesis 2 nos indica que el hombre quedó en libertad para elegir quién será, pues, el señor a quien servirá. Hasta ese momento, lo que queda en claro es que el hombre fue creado hijo de Dios, hermano en igualdad de condiciones con los demás hombres y mujeres, y señor del resto de la creación. También es de notar que Dios hizo al hombre co-creador junto con él. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía. Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase el suelo. Bueno, estas son las líneas iniciales del relato del segundo capítulo, y nos dice que en los orígenes no había vida por dos motivos. Primero, porque no había Dios, porque Dios no había hecho llover sobre la tierra. La lluvia que baja del cielo es símbolo de la actividad de Dios, de la gracia que viene de Dios. O sea, Dios no había intervenido, por eso no había vida. En la tradición espiritual de la Iglesia, la lluvia representa la gracia de Dios que viene de lo alto. Y además afirma que la vida y todos los bienes y dones descienden de arriba. Y hacer llover indica la acción directa de Dios. Es decir, hay vida cuando llueve porque Dios interviene. Pero una parte es la acción de Dios. La otra parte es que no había vida porque no había hombre que labrase el suelo. Luego, la vida es también fruto de la colaboración del hombre. Nosotros tenemos que ayudar a Dios a generar vida y a que la vida se mantenga. Si no había vida en la tierra es porque tampoco había hombre que labrase el suelo. Entonces, lo primero que hace Dios es crear al hombre y después de él a todo ser viviente. En realidad, Dios no necesita de la colaboración nuestra para generar vida. Dios lo puede todo, pero quiere que lo ayudemos. Desea que el hombre lo ayude, le gusta que colabore con él para dar vida. En realidad, Dios lo podría hacer mucho mejor sin nosotros, pero a veces nosotros funcionamos como esos papás que tienen sus hijitos chiquitos y lo quieren ayudar a sus papás cargando algo, y la mamá o el papá les da pues que una naranja para que carguen, pero en realidad son un estorbo, pero a los papás les gusta. Bueno, más o menos así es como hace Dios con nosotros. Nosotros somos en realidad un estorbo, pero a Dios le gusta que lo ayudemos. Esto no era necesario, pero Dios quiso que así sea. Por tanto, la continuidad de la vida requiere de la acción de Dios y de la cooperación del hombre. Además, el primer capítulo termina diciéndonos: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Es decir, termina invitándonos a ser co-creadores con Dios, invitándonos a dar vida, a crearla. Por eso, cuando Jesús nos invita a ayudarlo a que Dios reine, es para que colaboremos con Él. En nuestras decisiones vamos a elegir lo que es justo, recto y honesto, y de esa manera cooperamos con Dios para que reine en este mundo. El deseo de Dios es que el hombre y la mujer sean felices. El capítulo 2 del Génesis quiere también enseñarnos que Dios crea al hombre gratuitamente, sin necesidad de hacerlo, con el único fin de compartir con él su felicidad eterna.
Dios nos crea para que seamos felices. Su voluntad, su deseo, su querer es que todos nosotros seamos felices. Este deseo que Dios tiene quedó expresado en la imagen del jardín de Edén. Dice el texto: luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. La tradición, y de hecho el mismo Génesis, ubica el Edén en lo que hoy es Irak, por ahí por los ríos Tigris y Éufrates. Edén viene de la raíz hebrea de DN, que significa delicias. Para los hebreos, Edén indica un lugar de placeres. O sea, lo que Dios quiere es ponernos en un lugar de placeres, para que disfrutemos de la vida. También es de notar que el autor no habla de un jardín y no de un campo. El jardín dice más relación con gratuidad, belleza, armonía, pajaritos, mariposas, flores, ¿no? El campo en realidad puede ser muy hermoso, pero supone esfuerzo, trabajo, tenacidad, ¿no? Es hermoso el campo, pero Dios no nos crea un campo, nos crea un jardín. Y lo que quiere Dios es que el hombre sea su jardinero, que cuide su jardín. Porque en el cuidado del jardín, nosotros, en el trabajo, nosotros nos vamos a realizar. Pero el autor, ya viste el primero, el más antiguo, el ideal de felicidad está representado por un hermoso jardín con abundante agua y verde, porque ellos en el siglo XI, XII antes de Cristo eran nómadas. Entonces iban caminando desde Egipto por toda la media luna fértil hasta Irak. Toda esa media luna era el recorrer del pueblo hebreo. Y en ese recorrer lo que buscaban eran oasis, donde hubiese agua y hubiese plantas y verde para poder alimentar a sus animales y alimentarse ellos con lo verde. Entonces el ideal de felicidad era un oasis. Detrás pues está la experiencia nómada del pueblo, para quien un oasis en el desierto era un verdadero paraíso. O sea, lo que ellos más ansiaban, si les hubiera dicho que escojan algo, ellos hubieran dicho, bueno, créame un oasis. Además, Dios le da al hombre todo lo que necesita para que sea feliz en el jardín. Hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Es decir, Dios le crea un oasis y le encarga su cuidado para que se realice en el trabajo agradable de cuidar un jardín. Es de notar que el trabajo, en este caso labrar y cuidar, es parte constitutiva de la felicidad nuestra. Sin trabajo nos angustiamos y nos secamos. Necesitamos estar ocupados, hacer algo. Por eso las terapias de los ancianos es que tengan algo que hacer. Todo trabajo digno y gratificante dará pleno sentido a la vida del hombre y lo hará feliz. Entonces, poner al hombre en un jardín de placeres, en compañía de otros como él, para gozar juntos del jardín y poner al alcance de su mano todo aquello que satisfaga sus necesidades y deseos, nos indica que la voluntad de Dios es que el hombre sea plenamente feliz. Y en un oasis lo único que tenían que hacer era tomar las frutas de los árboles y con eso se mantenían felices. Tercera enseñanza, tercera y última enseñanza. Dios creó al hombre y la mujer libre para que elijan lo que los hará felices. Es muy importante esta enseñanza porque es lo que va a explicar cómo así aparece el mal en el mundo. La última enseñanza de este capítulo es que la verdadera felicidad del hombre consiste única y exclusivamente en hacer lo que Dios quiere, en hacer su voluntad y cumplir sus deseos. Porque Dios es felicidad y en Él está la plena y absoluta felicidad. Y si nosotros queremos ser felices, tenemos que querer volver a Dios, estar con Él y vivir en Él. El hombre solo será feliz si realiza los deseos de Dios. En la medida en que el hombre cumpla con su voluntad, será feliz. Y en la medida en que se aparte de la voluntad de Dios, será infeliz.
Si elige lo de Dios, estará al lado de él. Por eso es que Dios insiste, Jesús también insiste, hagan lo que el Padre quiere, para que seamos felices. Solo al lado de Él es posible la felicidad total y la vida eterna. Entonces veamos las partes de esta tercera enseñanza. Primero, el hombre debe elegir. Dijimos que ser creado a su imagen significa que fue creado libre, así como Dios, que es libre. Por tanto, tiene la capacidad de elegir su destino. Dios lo puede todo, pero no puede obligarnos a hacer lo que nosotros no queremos. Porque si nos pudiese obligar, no seríamos libres. Dios tiene que respetar las decisiones que tomemos, aunque no le gusten. Dios no le puede imponer al hombre su voluntad. No puede forzarlo a vivir en su jardín. Entonces le da para escoger. ¿Quieres quedarte en mi jardín ese que te he preparado o quieres irte? Y el hombre va a tener que elegir. Que Dios imponga su voluntad iría en contra de nuestra libertad. Y Él también desea que el hombre ejerza la libertad que le ha regalado. Por tanto, debe dejar que decida si quiere quedarse en su jardín o si quiere irse. Génesis nos quiere enseñar que la felicidad del hombre es función del uso que éste haga de su libertad. Nosotros podemos ser felices siempre y cuando hagamos lo que Dios quiere. Si decide hacer lo que Dios quiere, será feliz. De lo contrario, será infeliz. Será desgraciado, o sea, sin la gracia de Dios. Y Jesús va a insistir en esto, ¿no? Hagan lo que el Padre quiere. Porque es la única manera en que nosotros vamos a ser felices en esta vida y felices después. Bueno, entonces, en este ejercicio de la libertad, Dios le da a elegir. Y para eso usa dos árboles. Dios le ofrece al hombre dos alternativas a escoger, representadas por los dos árboles plantados al medio. Dice el texto: ya veis brotar en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que comas de él, morirás sin remedio. Estos versos hay que explicarlos porque estos son el fruto de toda la confusión. El árbol de la vida representa la opción de quedarse en el jardín y tener vida e inmortalidad. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la opción de irse del jardín y separarse de Dios. Y el verbo comer indica el acto de elegir. Si yo como, me voy. Si no como, me quedo. El hombre tiene la posibilidad de ejercer su libertad y escoger libremente su destino. Si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, significa que elige salirse del jardín y morir. Pero Dios desea que el hombre elija quedarse en el jardín para que viva. O sea, Dios quiere, ojalá, digamos, en la mente de Dios dirá, ¿no? Ojalá el hombre elija lo que le propongo y se quede conmigo. Pero no nos puede imponer nada. Nosotros somos los que finalmente elegimos si nos quedamos o si nos vamos. El punto crítico es si este texto, este verso, fue una orden o un consejo. El texto dice que Dios impuso al hombre este mandamiento. Impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia del mal no comas, porque el día que comas, de él morirás sin remedio. ¿Cómo entender esta orden de no comer? Usualmente se entiende que Dios mandó al hombre que no coma bajo pena de castigo. Ese es el error grande que hay en el entender este pasaje, ¿no? Como si Dios nos amenazase, ¿no? Si comes, te castigo con la muerte. Bueno, pues si fuese así, no tendríamos libertad. Porque si a mí me da Dios libertad, tendría que aceptar que yo no lo elija, porque es parte del ejercicio de la libertad. Y no me puede castigar porque no lo elijo. Más bien, debería alegrarse que yo ejerzo mi libertad. Si el hombre no obedece y come,
Así se ha entendido, ¿no? Si el hombre no obedece y come, Dios lo castigará con la muerte. Pero esto suena más a obligación que a libertad. Es una presión. Si fuese así, nos estamos obligados a no comer, porque si no nos castiga. En realidad, este mandamiento no puede ser una orden bajo pena de castigo, porque si no, el tema de la libertad se echa al tacho. O sea, no se entiende que no se haya dado libertad. Si crea al hombre libre, no puede prohibirle comer bajo pena de muerte. Tiene que respetar la decisión que tomamos. Porque de prohibirle bajo pena de muerte nos quitaría la libertad. Luego, debemos concluir que no se trata de una orden, porque contradeciría todo lo que anteriormente les he dicho. Dios no puede obligar al hombre a escoger su alternativa, pero sí puede indicarle las consecuencias de una elección equivocada. Puede prevenir al hombre y ayudarlo a que elija correctamente. Para que el hombre pueda ejercer correctamente su libertad, es necesario que estemos plenamente informados. El hombre tiene que saber que si elige lo que Dios no quiere, tendremos una vida muy infeliz. Pero es consecuencia de una mala elección. Tenemos que saber eso. Y sepamos que hay alternativas que producen vida y otras que producen muertes. Dios, pues, no le prohíbe al hombre comer. Lo que hace es aconsejarlo para que no elija lo que lo lleve a la muerte. Le sugiere no elegir lo que lo lleve a la muerte señalando las consecuencias negativas. Los males que le sobrevienen al hombre al elegir la alternativa que Dios no quiere no son un castigo de Dios. Son las consecuencias lógicas de elegir el camino equivocado. Es como cuando los papás le dicen a sus niñitos más pequeños, no metas el dedo en el tomacorriente porque si lo haces te va a pasar una descarga eléctrica y yo no quiero que te pase. O sea que no lo hagas. Ahora, si el niñito o la niñita meten el dedo en el tomacorriente y les pasa corriente, ¿acaso la mamá o el papá los castigan? En realidad, la descarga eléctrica no es un castigo de los papás. Es la consecuencia natural de una decisión equivocada. Es la consecuencia natural de meter el dedo en el tomacorriente. No ha debido hacerlo. Si no lo hacía, no le pasaba corriente. Pero si lo hace y le viene una descarga eléctrica, no es un castigo de los papás. Es la consecuencia natural de una decisión equivocada. ¿Qué es lo que pasa en la vida de todos los días? Nosotros estamos constantemente metiendo el dedo en el tomacorriente y la vida nos produce una descarga eléctrica y en lugar de tomarlo como la consecuencia natural de una decisión equivocada, le echamos la culpa a Dios. ¿Cómo permites tú que yo pase por estas cosas, no? Si elegimos mal, Dios nos esperará con paciencia. A la mente me viene el caso del hijo pródigo. Nos esperará, siempre nos esperará, para ver si reaccionamos en un momento y volvemos a Él. Y nos llenará de afecto cuando volvamos a Él, porque su deseo es que estemos con Él y vivamos. Y por eso nos perdona. Y nos perdona siempre, nos perdona todo, para que volvamos a Él y seamos felices. Pero si yo no quiero volver, Él no me va a obligar a volver. Fíjense que en la parábola del hijo pródigo, el padre no va a buscar al hijo para que vuelva, va a esperar. Y el hijo, cuando tome la decisión, va a volver libremente. Y el padre entonces lo va a recibir con abrazos y besos. A través de su consejo, Dios quiere que el hombre elija lo que lo lleve a la vida, con el único deseo de que sea feliz y viva. Ahora bien, si el hombre elegía bien, el hombre y la mujer, ¿no? Si elegían bien, no iban a poder morir, porque se iban a quedar en el jardín, iban a vivir para siempre. En medio del jardín también estaba el otro árbol, el árbol de la vida o de la inmortalidad. Dios desea que el hombre coma del árbol de la vida para que viva. Por eso le dice, de cualquier árbol del jardín puedes comer, también del árbol de la vida. Ojalá que comas del árbol de la vida, pero no comas del otro, porque el otro te saca del jardín. Pero es tu decisión. Tú verás.
Pero dependerá del hombre si come o no. Si el hombre o mujer elegía correctamente y comían del árbol de la vida, entonces ya no iban a poder morir. Si hubiesen elegido correctamente, hubiesen pasado de poder no morir a no poder morir. Hoy también a cada momento nos vemos en la necesidad de tener que escoger entre lo que nos lleva a la vida y lo que nos lleva a la muerte. En cada elección que hacemos decidimos nuestros destinos y decidimos también nuestra futura felicidad. Pero acá hay que aclarar una cosa muy importante. ¿A qué muerte se refiere? La gente a menudo piensa que lo que Adán y Eva se jugaron fue la posibilidad de no morir físicamente, lo que es un error. En el paraíso, como todo ser biológico, el hombre estaba sujeto a las leyes de la naturaleza. Todos los seres vivos están sujetos a las leyes físicas de nacer, crecer, reproducirse y morir. Todos moriremos, los seres biológicos, todos moriremos. Si nacimos, moriremos. En consecuencia, en el estado pues, ideal del paraíso, el hombre moría físicamente porque era un ser biológico. Pero en ese estado la muerte tenía pleno sentido porque era pasar de este mundo creado a los brazos de Dios. Y entonces la muerte era un paso placentero, un paso deseado, como la de muchos santos que lo que quieren es morirse para estar con Dios, ¿no? Lo que el Génesis nos presenta es la perspectiva religiosa de la muerte. Nos presenta la muerte como la separación definitiva de Dios. Nos la presenta como la pérdida de la felicidad eterna. Y nos enseña que cuando perdemos a Dios, perdemos también el sentido de la muerte biológica. Cuando nosotros elegimos lo que Dios no quiere, nos estamos orientando a la muerte eterna, pero también no queremos ya morir en esta vida, nos resistimos a la muerte física. Mientras más pecados tenemos, más rechazo le vamos a tener, más miedo le vamos a tener a la muerte física. Separados de Dios, la muerte física no se entiende, más aún se rechaza. Luego lo que Adán y Eva se jugaron no fue la muerte biológica, sino la muerte del alma. La separación y alejamiento de Dios, que se entiende como morir para siempre, vivir para siempre sin Dios, es decir, como infierno. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué Dios plantó un árbol que nos lleva a la muerte? ¿Por qué nos puso en esa encrucijada en realidad? ¿Por qué simplemente no hubiese plantado ningún árbol? Si Dios nos quiere, ¿por qué plantó el árbol que nos lleva a la muerte? Como el relato es una reflexión teológica, tenemos que mirar los árboles no como árboles físicos, sino como alternativas de elección. Los árboles son el modo que el autor tiene para indicarnos que tenemos por delante dos opciones, la que Dios quiere y la que Él no quiere. La presencia del árbol de la ciencia del bien y del mal es necesaria para que podamos elegir, porque yo tengo que tener la opción de elegir hacer todo lo contrario de Dios porque soy libre. Dios, si me hace libre, me tiene que dar la posibilidad de elegir lo que Él no quiere también, porque si no, no sería libre. La libertad se expresa en la posibilidad de elegir una alternativa o su contraria. Si soy libre, es necesario que exista la alternativa que Dios no desea, pues debemos tener la posibilidad de elegir no querer estar con Dios. Yo tengo que tener esa posibilidad, porque si no la tengo, no puedo decir que soy libre. El árbol, pues, no está puesto al medio para hacer tropezar al hombre, sino para que éste ejerza su libertad. El árbol es como una puerta que le permite al hombre, si quiere, salirse del paraíso que Dios le ha preparado. El árbol, pues, no está puesto al medio para hacernos tropezar. Está puesto para que nosotros ejerzamos nuestra libertad de elegir. Y las alternativas que tenemos son elegir comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que significa salirnos del jardín, o elegir no comer de él,
que significa quedarnos en el jardín. El árbol de conocimiento del bien y del mal está puesto en medio del jardín solo para representar una de las alternativas que el hombre tiene para elegir. El árbol en sí necesariamente es un árbol bueno. Ya vimos en el primer capítulo que Dios todo lo creó bueno. Entonces el árbol en sí es un árbol bueno, es simplemente una imagen. Vimos que en el primer capítulo Dios todo lo creó bien. Por último, en este estado de paraíso, el hombre y la mujer se encontraban en un estado original. El capítulo segundo termina diciéndonos que estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Esta frase resume la situación original de inocencia, falta de malicia y transparencia. Es decir, de ausencia de mal, que era la situación, en el jardín de placeres. Y al no haber mal, no había pecado. Entonces, el describirnos esa situación como estaban ambos desnudos y no se avergonzaban uno del otro, es la total ausencia de malicia. En esa situación original, todo era bienestar, placer, armonía y felicidad. Esto es lo que Dios quería para nosotros. Pero el hombre y la mujer tienen que elegir. Y en el próximo capítulo nosotros veremos esta elección. Como resumen conclusivo, tener presente que Dios lo ha creado todo y todo lo ha creado bueno. Él no ha creado el mal, pues del absoluto bien no puede salir mal alguno. Dios ha creado al hombre y a la mujer para que sean felices. Además los creó libre, a imagen suya, para que elijan su destino, para que lo construyan. Nosotros, gracias a nuestra libertad, podemos elegir ser felices o podemos elegir ser infelices. Está en nuestras manos. Nosotros, en cada decisión que tomamos, estamos esculpiendo nuestro futuro hacia la felicidad o hacia la desgracia. Y les dio la posibilidad de vivir para siempre con Él y asemejarse a Él. O sea, en las decisiones que tenemos, si elegimos lo que a Él le agrada, nos iremos asemejando a Él hasta el punto de vivir para siempre. Pero esta posibilidad, el hombre y la mujer la debían elegir. Debían escoger comer o no comer, por Dios o contra Dios. Estar con Él o alejarse de Él, quedarse en el jardín o salirse de Él. En esta elección el hombre y la mujer deciden su futuro, la vida y la felicidad o la muerte y la desgracia. Eso mismo nos enseña el Deuteronomio 30, 15 al 20. Es un pasaje muy bonito que resume todo lo que hemos visto hoy. Dice el texto, mira, yo pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, si amas a Yahvé tu Dios y sigues sus caminos, vivirás y te multiplicarás. Vivir y multiplicarse era la manera como los judíos entendían la bendición de Dios, ¿no? La persona que era bendecida por Dios vivía muchos años y tenía mucha descendencia. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses, les declaro hoy que perecerán sin remedio. Te pongo delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, elige. Y Dios mismo se contesta en esta pregunta y dice, escoge la vida, ojalá me hagas caso, ojalá me escuches. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, porque en esto está tu vida. Este texto nos enseña que nuestra vida terrena es un continuo elegir entre lo que nos produce la vida y lo que nos produce la muerte. Dios desea que elijamos lo que nos produce la vida. Y significa escuchar los mandamientos de Dios, amar a Dios y seguir sus caminos. El futuro, pues, depende de nosotros. Si vivimos como Dios desea, viviremos felices aquí en esta tierra y después felices para siempre.
Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta quinta sesión del curso acerca del mal. Nos quedan 2 sesiones más. El lunes que viene veremos la decisión que tomaron los primeros hombres y que se nos relata en el tercer capítulo del Génesis. Esta decisión es la que explica por qué estamos como estamos. ¿Por qué hay mal en el mundo? Y quiero aprovechar para agradecerles mucho a todos los que nos están ayudando a seguir adelante con estos trabajos. También recordarles que este tema que estamos tocando en este curso está en un libro que tengo en Amazon que se llama, en una serie que tengo que se llama Dar razones de nuestra esperanza. Y el primer tomo de esa serie de 4 es precisamente ese tema que estamos ahora comentando. Basta buscar en Amazon bajo mi nombre y ahí encontrarán el libro. Son digitales, desgraciadamente ya no tengo en físico esta versión. Bueno, pues como saben, como este trabajo que hago es difícil de financiar, porque la necesidad espiritual no se ve y por tanto este trabajo no suele recibir ayudas económicas y es algo que ciertamente necesitamos. Si desean hacer alguna donación voluntaria para ayudarnos económicamente, les dejo la información que necesita y desde ya les agradezco su generosidad. Nos vemos entonces el próximo lunes. Que Dios los acompañe y muchas gracias.